Hola y bienvenidos a otro episodio de Poco Común. Yo soy Sorcerer Z y como de costumbre les doy la bienvenida a este episodio, que es el episodio 270 de Poco Común, y donde pues hablaré de otro tema muy personal. Entonces pues va a estar divertido, va a estar interesante. Así que vamos al audio de intro y empecemos. Y así es como pues empecemos con este podcast y con este tema. Pues esencialmente el tema del que voy a hablar es de mis preferencias musicales. Más que nada explicarles o compartirles más bien qué tipo de música disfruto, cuál es mi perspectiva sobre otros géneros musicales que a lo mejor no consumo, y también qué es lo que pienso de la música actual, porque tiene mucho que ver con el tipo de música que escucho. Y bueno, empecemos primero poniendo contexto. Pues yo soy alguien que pertenece a la generación X, esto es que nací todavía en los 70s. Entonces pues mi infancia fue a lo largo de los 80s y ya mi adolescencia fue a finales de los 80s y durante los 90s. Entonces pues estuve acostumbrado a escuchar mucha música en los 80s. A lo mejor siendo niño no supe en su momento apreciar toda la música que escuchábamos en los medios, pero de alguna manera me acostumbré y estuve empapado de mucha de esa música. Aparte de que mis padres, mi padre y mi madre, pues también tuvieron cierta influencia. Mi padre, que pues era mucho de gustos de rock, mucho rock, de Doors sobre todo, y otras canciones de los 60, 70s. Y mi mamá, que pues es también muy estilo muy de lo que preferían muchas mujeres en su época, baladas románticas, todas estas de los 60s y los 70s. Entonces pues fue esas influencias que tuve, aparte de la música que pues estaba en los medios, que pues muchos niños recibimos influencia de música también infantil, desde Cricri, Cepillín, Timbiriche, Parchís. Lo escuché pero nunca me gustó. Entonces más o menos era el tipo de canciones que llegué a escuchar cuando era niño. Incluso algo tan poco visible y tan viejo como, por ejemplo, algunas canciones o rondas musicales de un cantante de aún más atrás, que se llama Tío Herminio, que era pues un compositor y autor, bueno, e intérprete de música infantil, que más que nada se escuchaba por ahí de los 50s aquí en México, pero que yo lo conocí debido a que mi mamá nos compró discos con algunas de sus canciones en los 80s, no, bueno, a finales de los 70s más que nada, discos con canciones, porque eran también discos didácticos. Algunas de las canciones, por ejemplo, eran las tablas de multiplicar, que fue una de los métodos con los que aprendimos precisamente las tablas de multiplicar, pero tenía otras canciones que de alguna manera con el tiempo he recordado. Por ejemplo, La Aleja de Chapultepec. Hacía unas canciones bien simplonas. Pues yo conocí todo ese tipo de música. Entonces fueron diferentes géneros musicales, algunos más música de cámara, música jazz, música rock, baladas, como dije, pop, entonces música clásica también. Mi papá de vez en cuando pues también tenía su colección de música clásica, y de vez en cuando
tenía sus momentos de escuchar música clásica, ponía discos de autores famosos y sus piezas musicales más famosas, tanto cuando estaba en casa como cuando íbamos en auto. A veces ponía esas canciones. También le gustaba escuchar a mi padre The Alan Parsons Project, que es un tipo de rock más experimental, más electrónico. Entonces pues fue todo eso. Y yo creo, como muchos, nuestra principal influencia para muchos, o nuestra etapa de nuestra vida en que yo creo recibimos más influencias musicales, es durante la adolescencia. Como que en la adolescencia tomamos más conciencia de toda esa música que está en el momento, y de alguna manera pues es así que nuestra música de fondo que nos evoca y nos recuerda esa época que es tan importante para nuestras vidas, donde pues estamos definiéndonos como personas, nuestra forma de pensar, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, y de pues continuar con nuestras vidas ya hacia una vida más madura. Entonces mucha de la música que llegamos a escuchar cuando adolescentes es, creo, la música que nos marca más y que recordamos más, que le tenemos un aprecio especial. Y en mi caso, pues mi adolescencia cayó precisamente a finales de los 80s y principios de los 90s principalmente. Cuando iba en secundaria, que empecé la secundaria, o sea, mis 13 años, por ahí del 1988, pues yo siempre fui más de preferir escuchar música en inglés que música en español. O sea, no despreciaba, pero tampoco le prestaba tanto atención a la música en español. Sobre todo, pues a final de cuentas, siendo tan popular, te aprendías las canciones, y en muchas estaciones de radio, porque también en mi época, en mi generación, pues era muy común que fueras a donde fueras, donde la gente trabajaba o en el transporte, pues era la forma más accesible de música el tener un aparato de radio para estar escuchando todo el tiempo, que aunque ya existía el Walkman, era algo muy personal, y que pues obviamente no compartías la música, y sobre todo que no cualquiera tenía acceso al Walkman, y no era el tipo de aparato que estuvieras usando mientras estabas trabajando o en algunas otras actividades, sino que nuevamente el Walkman lo usabas para, bueno, y aparatos reproductores de cassette portátiles, porque no todos eran, el Walkman es de Sony, pues muchos los escuchábamos pues cuando íbamos, sobre todo en la calle, en el transporte en movimiento. Nuevamente no escuchabas Walkman cuando estabas en algún lugar en específico, sobre todo cuando estabas en medio de alguna actividad. Entonces pues lo más común para la gente en ese entonces pues era poner una estación de radio, y pues por lo tanto terminabas escuchando mucha de la música popular que estaba en la radio, y la gran mayoría de gente pues prefería escuchar música en español, música regional, o pues música, como le llamamos, ranchera, o sea, más de corridos, música de mariachi, cosas así. La gente más tradicional, y la gente más de ciudad prefería más escuchar sobre todo lo que eran los artistas más famosos, que muchos de ellos de hecho eran cantantes patrocinados o producidos por Televisa, que pues eran todos esos cantantes, y muchos cantantes que se habían hecho famosos en Latinoamérica, o sea que eran cantantes, no sé, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Chile. O sea, había también una variedad de cantantes de Latinoamérica que llegamos a escuchar
a lo mejor por una o dos canciones, pero que de alguna manera también tuvieron su relevancia. Y pues el género musical que era más común escuchar en la radio eran las baladas, las canciones románticas en español, las de José José, las de Manuel, las de Julio Iglesias, las de Amanda Miguel, las de un montón. Entonces, de alguna manera, aunque no escogías tú escuchar esa música, de alguna manera pues se te pegaba y era parte de tus recuerdos cuando eras niño. Y bueno, y regresando a lo de tu etapa de adolescencia, pues yo, como dije, mi secundaria, o sea, mis 13 años a 15 años, por ejemplo, fue 88, 90, donde pues, como dije, yo escuchaba sobre todo música en inglés, o sea, música de Estados Unidos, de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña, de Europa también, de Australia, pero mucha música en inglés. Entonces, pues, porque hay que decir, hay que distinguir que la música que escuchaban en Estados Unidos sí difería de la música que escuchábamos, al menos aquí en México, porque nosotros también estábamos más abiertos a escuchar música de Europa, cosa que el público de Estados Unidos tenía como que se resistía mucho a aceptar la música que se producía en Europa. Y de hecho, o sea, me causa gracia que como en años más recientes, a partir de los 2010, la gente del público de Estados Unidos empezó a apreciar la música de ABBA, música que en el resto del mundo la llevamos escuchando por décadas. Ellos apenas empezaron a quitarse ese prejuicio que tenían por esa música y por mucha de la música de Europa. Entonces, pues a nosotros, por ejemplo, nos tocaba escuchar en la radio esta famosísima canción de Live is Life, de Opus, que es un grupo suizo. Entonces, es un ejemplo de cómo pues aquí en México estábamos más abiertos también a escuchar música en inglés que viniera de Europa. Y pues obviamente también música de Estados Unidos. El chiste es que para finales de los 80s pues fueron los últimos años de pues el pop, muy al estilo de los 80s, antes de que terminara pues mutando en lo que después fueron las Spice Girls y Britney Spears, que eso ya no me gustó. Pues yo todavía disfruté la música de finales de los 80 pop y rock, como por ejemplo Roxette, Rick Astley, Janet Jackson un poco, ¿quién más? Los primeros años de Mariah Carey. Yo la verdad nunca he sido muy metalhead, pero de vez en cuando hay una que otra canción que también apreciaba de rock. Algunas de Elton John también, de Phil Collins, de varios, pues fue los mejores años de la música de George Michael cuando empezó como solista, que pues dejó de ser el grupo One para pues él promoverse como solista, que sacó sus mejores canciones, George Michael, y así muchas canciones de esa época. Muchos lo que llamarían One Hit Wonders, como los de I Don't Wanna Fall in Love de Jane Child, ¿cuál otra? Ahorita no me acuerdo de tantas canciones. Wait for Me de Stacy and Kimiko, que es una canción súper de nicho, porque solo los que vivimos en los 88, 89 escuchamos esa cancioncita en la radio,
y solo en ese entonces más o menos ganó cierta popularidad, pero muy poca gente se acuerda de esa canción. Y así otras canciones, Calloway, I Wanna Be Rich, otra canción que también me gusta mucho. Entonces esa fue mi primera elección de música específicamente por mí, de que escuchaba en la radio, de las estaciones de radio que todavía ponían mucha música rock y pop en los finales de los 80s, y de las cuales grabé muchas canciones. Y también hay que mencionar que a lo largo de los 80s también mi padre escuchaba una estación de radio que se llama Cosmo, que solía poner música high energy, que era pues esa música electrónica de los 80s, que a veces también tocaba este sonidero Polymatch. También un tanto de eso tuve influencias, escuché algo de eso. Y bueno, pero sobre todo durante la secundaria, Roxette, Milli Vanilli, y varios otros, Paula Abdul, todos esos, fue lo que fue mi soundtrack durante la secundaria. Ya hacia el bachillerato, o sea, de 15 años en adelante, pues empecé a escuchar muchos de los sonidos que empezaban a ganar más popularidad, que eran el house, el rap, y otros sonidos electrónicos. Y entonces también pues ahí de hecho fue una etapa de transición, porque pues como ya estaba cambiando la música pop, ya no me estaba gustando, y ya había de hecho perdido mucha popularidad la música pop que había estado produciendo en los 80s. Pues empezaba a cambiar para hacer otra cosa ya hacia mediados de los 90s. Entonces pues yo también, por lo mismo que ya no producían el tipo de música que solía gustarme, pues tuve que empezar a buscar qué otras canciones o qué otros géneros musicales me podrían gustar más de allí en adelante. Es así que ya cuando, pues en mis últimos años de bachillerato y ya cuando entré a universidad, fue cuando cambié a música más indie, sobre todo más indie, más rock, menos pop, y sobre todo pues una de las estaciones de radio que influyó mucho para mí durante la universidad, así que mi mayoría de edad, ya de los 17, 18 en adelante, pues fue la estación de radio Radioactivo, ¿cómo era? 98.5, algo así. El chiste es que esa estación Radioactivo fue icónica aquí en la Ciudad de México, porque pues era muy transgresora, en primera, muy contestataria, muy crítica, hablaba abiertamente y criticaba al sistema, a los políticos, a los artistas de Televisa y al propio Televisa, que pues eran un eco del gobierno y del régimen mediático que imponían muchas veces a la gente. Entonces pues ellos sí decían, de hecho muy abiertamente, criticaban a esos medios, al gobierno y a todo ese contenido, y de pasada pues nos presentaban mucha música, tanto música sobre todo el rock, que pues fue la época del grunge, de todo eso, del rock más que nos identificó más como generación X. Entonces pues me clavé más en esos géneros de rock, pero también, de hecho, lo curioso es que nunca terminó de gustarme Nirvana, la verdad, pero por ejemplo Pearl Jam, Stone Temple Pilots y otros grupos de esa época, vaya que me gustaron. Pero también pues encontré el pop indie
Escuché varios temas de pop indie en esa estación que me fascinaron. You Only Get What You Give de los New Radicals, la de Wake Up Boo de los Boo Radleys, y varias canciones que eran más o menos pop, pero que pues no venían de los circuitos más comerciales de música más popular y más promovida, que les da más publicidad, sino de medios alternativos donde pues tenía menos publicidad, no vendían de las grandes disqueras, pero que pues ahí encontré cierto tipo de música que pues satisfacía mis gustos musicales, que fue música con la que me identifiqué mucho, y de ahí en adelante pues fue como se consolidó mi gusto musical por el pop, estilo de los 80s, mucha música indie y rock. Sí hay mucho hard rock que sí me gustó, pero más hard rock, más así que comercial se podría decir, porque yo soy de los que no está tan metido con Metallica ni esos grupos, pero no dejo de disfrutar una que otra canción del género. Entonces sí, yo no soy un metalhead de plano, yo no me identifico como tal, pero hay muchas canciones que de género hard rock, que dentro de lo que entra el metal y otros subgéneros, que pues sí terminan gustándome. Y ya para los 2000 pues seguí escuchando mucho rock, una que otra canción pop. La verdad, siempre las canciones pop que disfruté o me gustaron venían siempre de un entorno alternativo, indie, algo así, y no eran las canciones que estaban de moda o populares como Christina Aguilera, Britney Spears, Spice Girls, no me acuerdo qué otras estaban en esa época. No, como que ahí sí dije, no, ese tipo de canciones se me hacen muy huecas, sin chiste. Y bueno, pues así fue como rechacé ya mucho de la música más comercial. No digo que toda, porque siempre he estado abierto a que si hay una canción comercial que me guste, pues la acepto. No por ser comercial la voy a rechazar. De hecho, entre las canciones más comerciales que, por ejemplo, he disfrutado en últimos años, y esos últimos años, 10 últimos años, algo así, fue por ejemplo esta canción de Happy. Esa me gustó. Y así hay una que otra canción que de vez en cuando descubro de años recientes que no rechazo y disfruto bastante. De hecho, a veces, de vez en cuando, actualmente, así que para empaparme un poco del material alternativo más reciente, escucho algunas estaciones de radio que pues ponen ese tipo de música. Por ejemplo, escucho de vez en cuando Reactor, que tiene música en español y en inglés alternativa, y que pues año con año sacan material actual. Y también un poco UAM Radio, que es la estación de radio de mi universidad, también ahí de vez en cuando ponen música alternativa. Entonces, pues en definitiva, ya en últimos años me he metido más en los géneros alternativos, indie, más que nada porque la música pues más famosa, más comercial, lanzada más por las disqueras actuales, estoy muy en acuerdo con el discurso que muchos críticos o detractores de la música actual dicen, que pues ya la música actual está más intencionada y más sobreproducida
en cuanto a que ya lo que buscan las disqueras o lo que promueven las disqueras ya no son autores ni cantantes o músicos como tales, más bien que pues tengan experiencia y habilidad para crear música. O sea, sí, de vez en cuando le dan espacio a uno que otro, pero los grandes artistas que promueven las disqueras y la mayoría de los medios son esos que pues más que nada son una figura en sí que promover. Buscan gente que sea atractiva, que sea carismática, o sea, los construyen deliberadamente. Buscan primero una persona que sea físicamente atractiva. Después, a partir de eso, pues los instruyen o los capacitan para saber cómo interactuar con el público, para complacer al público, para dar cierta cara intencionalmente producida. Y obviamente sí les dan clases de canto, pero muy así que a final de cuentas, dentro de las limitaciones de ese propio artista, porque pues como a final de cuentas lo primero que buscaron fue una imagen que vender, una imagen visual, estética que vender, como que lo musical termina quedando siempre en segundo plano. Entonces mucha de la música termina siendo compuesta, creada, producida por ciertos equipos de producción de música que ya tienen experiencia componiendo y arreglando, haciendo arreglos musicales, que pues ya conocen como que ciertos algoritmos donde dicen, si pongo cierto tipo de ritmo con cierto tipo de sonidos, de armonías y todo eso, y lo canta de cierta forma, pues es muy probable que a una buena cantidad de gente les guste. Entonces ya tienen un algoritmo desarrollado de cómo ir creando música, y pues como estos que sonará despectivo, pero estos monigotes que ellos mismos producieron, que se ven sexy, se ven bonitos y todo eso a la hora de presentarse, pues ellos a final de cuentas en muy de disminuida medida o de plano no están involucrados en la producción de la música. Entonces ellos simplemente reciben instrucciones o las canciones ya producidas, ya creadas, y simplemente se las aprenden, las ensayan y pues así que obedecen a las disqueras. Tú vas a tener tan imagen, te vas a comportar de cierta forma, vas a si te preguntan tal cosa, tú vas a contestar esta cosa, vas a actuar de cierta forma y vestirte de cierta forma para tener cierto sex appeal, y pues vas a cantar estas canciones de esta forma y estas canciones que te estamos dando. O sea, son, como dije, monigotes que nada más están para interpretar las canciones que les dan. Con esto no quiero demeritar que de vez en cuando haya algunos que pues sí den su esfuerzo y traten de aportar algo a la creación musical, pero en la mayoría de los casos están enjaulados y restringidos a lo que pues sus productoras, sus managers les digan y les ordenen en cuanto a música y en cuanto a apariencia y en cuanto a todo. Entonces ya la música ya está deliberadamente creada en muchos de esos casos. Sobre todo me estoy enfocando en los artistas más famosos que más promueven en la mayoría de plataformas y medios. Entonces pues esos son a los que me refiero. Ahora bien,
aquí también no estoy diciendo que no haya buena música actualmente. Sigue produciéndose buena música. El detalle está en que ya se convirtieron en nichos muchos de los espacios donde los buenos músicos, cantantes, intérpretes, compositores sacan su música. Ya no los promueven las grandes disqueras en la mayoría de los casos. Entonces muchas veces es de estar buscando aquellos espacios donde presenten ese tipo de artistas que siguen produciendo, componiendo música que vale la pena descubrir y escuchar actualmente. De hecho, pues obviamente ahí sí las grandes medios han limitado los espacios a cierto tipo de géneros musicales, a cierto tipo de ritmos. Entonces, por ejemplo, por eso actualmente escuchas, por ejemplo, aquí en México, reggaetón, música de banda, música grupera, y algunos artistas que son derivados de estos principales ritmos musicales. Por ejemplo, este corrido tumbado, que pues son una combinación de estos otros géneros, o son una modificación de estos géneros, y que también están promoviendo deliberadamente las grandes disqueras y grandes grupos de medios. Y pues muchos de los buenos compositores y músicos, pues tienes que buscarlos en ciertos nichos, ciertas estaciones de radio, tanto tradicionales como en línea, y ciertos servicios de streaming que pues se especialicen en música que no sea precisamente la música más famosa o comercial. Tienes que estar buscándole para encontrar mucha de la buena música que se sigue produciendo actualmente. Yo no soy de la idea de que no exista buena música, que no se cree buena música actualmente. Simplemente que le dan menos visibilidad, ya está más como que más underground. De alguna manera ya no la ponen en la publicidad en los medios más grandes. Entonces pues muchas veces uno tiene que hacer el esfuerzo de buscar ese tipo de música. Y bueno, y para redondear esto, describiré también un tanto de mi playlist que suelo escuchar actualmente. Empezando, primero también tengo que mencionar que pues ya con los años, ya conforme he estado envejeciendo y madurando, también he ganado más aprecio por la música de antaño, de antes de mi generación, o sea, el rock y el pop de los 70s, de los 60s, de los 50s incluso, y también pues mucha de la música que sí se produjo tanto aquí en México como en Latinoamérica, música en español que pues originalmente yo no le tenía mucho aprecio, pues ya le tengo cierto aprecio. A lo mejor no es música que intencionalmente estaría escuchando nuevamente, pero sí le doy su cierto pues aprobación y cierta importancia que tiene para pues la riqueza musical y acervo musical que contribuyó a la evolución de la música. Entonces, pero por ejemplo mis playlists actuales se dividen de hecho en tres. Por un lado tengo pues la música que es mi favorita, mucha de las músicas rock y pop de los 80s, música alternativa, indie, grunge de los 90s, pop también, pero pop de menos comercial de los 90s, un poco de los 2000s y un poco menos de 2010 y ya más para acá. Más que nada por lo que dije, que es más difícil encontrar canciones que ya en años más recientes me gusten
por lo mismo de que no es tan fácil encontrarla. También tengo otra playlist de canciones clásicas y que no dejan de gustarme y que me traen buenos recuerdos de los 70, 60, 50. Algunos obviamente no me traen recuerdos, pero o sí me traen recuerdos porque los escuchaba en estaciones de radio como Universal, que en ese entonces, en los principios de los 80s, programaba mucha de esa música de antaño, que entonces era de antaño, de los 70s, de los 60s, de los 50s incluso, que yo conocí por esa estación de radio y por otras que programaban música vieja. Aparte de que pues mis tíos y mi padre escuchaban música de ese entonces pues me traen recuerdos de ellos escuchando esas canciones cuando eran las reuniones familiares. Por ejemplo, una que siempre como que tengo en mi memoria son las de Stevie Wonder y las de Earth, Wind and Fire, pero en sí he estado recopilando la mayoría de canciones súper populares, exitosas, famosas de todas esas décadas. Entonces tengo una playlist de todas esas canciones, de todos esos artistas. Y por otro lado, mi lado geek. De mi lado geek, pues tengo también otra playlist de música de anime, sobre todo J-pop, rock, J-rock. Entonces mucha música de anime, pero sobre todo más, una buena porción de las canciones de anime que tengo en ese playlist son de los 80s y 90s y principios de los 2000s. También tengo varias canciones de años más recientes, pero ahí sí ya como que por lo mismo de que ya no cualquier tema musical de anime me gusta, no tengo tantas canciones a lo mejor de animes más recientes, porque ahí sí como que me cuesta un poco de trabajo encontrar canciones o temas musicales que me gusten mucho como para tenerlos en mi playlist. Pero tengo también muchos temas musicales de décadas más recientes también de anime, y una playlist aún más pequeña de soundtracks y temas musicales de videojuegos, que pues ahí es a final de cuentas el detalle, sobre todo como con los juegos más viejos, es que pues muchos temas musicales son muy cortitos y repetitivos, porque a final de cuentas estaban creados originalmente para musicalizar, para hacer tema de fondo a lo largo de toda tu partida de juego. Entonces pues esa era la intención, y por lo tanto son temas musicales que pues a la larga a lo mejor no disfrutas tanto. Y de algunos otros videojuegos más recientes, de juegos más recientes no tengo tantos temas musicales, pero también, y pues un tanto también, que también tengo pensado ordenar y recopilar temas, música clásica, porque también tengo un gran aprecio por música clásica, pero como que no me he dado la tarea de recopilar todas esas piezas musicales que me encantan de la música clásica, de los clásicos de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, etcétera, 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 que pues también ahí son, así que es muy buena cultura musical, y que se aprecia mucho ese tipo de músicas, sobre todo cuando de repente hay veces que te quieres desconectar de otros ambientes y géneros musicales. Esa música siempre encaja en ese espacio donde simplemente te dejas llevar por la propia música. Entonces pues esos son mis preferencias musicales a partir de esos playlists que les mencioné. Y como dije, mi opinión es que pues la mayoría de música más comercial actualmente se me hace monótona, sin chiste,
no le agarro el gusto, repetitiva en el caso y estúpida y misógina como en el caso del reggaetón, de, los corridos, la banda y todo eso. Que ahí sí digo, no manches, necesitas apagar tu cerebro de plano para más o menos querer apreciar esa música. También no soy muy fan de la música, de la cumbia, de la salsa, no me gusta escucharla, pero no la desprecio del todo porque de alguna manera por su perspectiva esta música, cuando hemos conocido géneros musicales que se escuchan incluso peor, entonces digo, no, pues esa música tiene su mérito musical. Ya lo que es reggaetón, banda, gruperos, todos esos, ya de plano cada vez carecen más de mérito musical y ya son simples, nada más agarran como que ciertas pistas o ciertos acordes o ciertas melodías y encima de eso ya nada más se ponen a cantar de cualquier tema que normalmente así que estén clavados, estén casados esos cantantes con ellos. Por ejemplo, los de grupera, los de banda, todo eso. Cómo les encanta ser misóginos y cantar y lloriquear, de decir, me despreciaste, o de ser bien machistas, yo te voy a demostrar, o soy demasiada pieza para ti, o los reggaetoneros que también son unos machistas y misóginos, pero sobre todo unos calenturientos, que nada más hablan de sexo, escriben así que a detalle todo el rollo del sexo y de acumular dinero y que yo soy importante y tengo tanto. O sea, a lo mejor no lo cantan tantos, lo muestran más en sus videos musicales y se me hacen patéticos y ridículos esos cantantes y yo nada más digo, hijo. Y nada más veo que todos esos géneros musicales son un reflejo de la decadencia de toda esa gente que escucha esa música. Yo no digo, así que no me gusta mucho juzgar a la gente por sus gustos musicales. A final de cuentas, así que a nadie hacen daño, con cada quien con sus gustos musicales. Pero sí soy de la idea de que muchos de tus gustos musicales reflejan mucho de lo que tú eres, del tipo de persona, de tus valores, de tus aspiraciones y y el ambiente en el que creciste, porque también hay muchas veces que la gente prefiere cierto tipo de música porque es el tipo de música con la que crecieron y la única música que tienen acceso dentro de su entorno social, y que muchas veces no han escuchado otros géneros musicales, o si escuchan otros géneros musicales los rechazan porque simplemente les resultan completamente extraños porque nunca estuvieron expuestos a ellos. Entonces pues también se entiende un poco que haya gente que escuche esa música, pero sí no le tengo mucho aprecio a esos últimos géneros musicales que mencioné. O sea, a los géneros musicales, a la gente que los escucha, pues así que hay que entender muchas veces las circunstancias, las situaciones o la mentalidad de por qué escuchan ese tipo de música. Que pues porque escuchen cierto tipo de música no los hace mejores o peores, simplemente que pues es un reflejo de su forma de pensar, de su forma de vivir y de su entorno social. Y bueno, y ya con esto siento que ya hablé suficiente de pues mis opiniones, de mis apreciaciones, y un poco les comparto pues qué tipo de música yo suelo escuchar.
Y ya con esto pues cerramos entonces este episodio de este podcast. Vamos al audio de cierre para las despedidas. Y es así como cerramos este que fue el episodio 270 de Poco Común, donde pues les compartí mis apreciaciones, mis gustos con respecto a música. Les recuerdo que este audio se publica los martes en la noche en la mayoría de plataformas de podcast como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, eBooks, Prime y muchos otros plataformas donde se publica podcast. Simplemente búsquenlo como Poco Común. Y también les recuerdo que existe la versión en video de este podcast que se publica entre los sábados y domingos en el canal de YouTube Nerdulería. En ese canal de YouTube es donde se publica pues la versión en video de este podcast, además de que está disponible la playlist de este podcast en mi canal de YouTube, que es Sorcerer Z. Y también pues les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcast La Podcastería y Encode, que los encuentran en Facebook, La Podcastería y Encode, donde encuentran tanto este podcast como muchos otros podcasts de temas variados que les pueden interesar. Y les recuerdo mis redes sociales. Me encuentran en Facebook y Discord como Sorcerer Z. Así en estas redes sociales es como me encuentran Facebook y Discord, Sorcerer Z. También pues les recuerdo que tengo pues mis canal de Twitch, donde pues hago transmisiones en vivo de sesiones de juego. Mi canal de Twitch es Sorcerer Z, escrito solo con una letra Z al final, Sorcerers en Twitch. Y las transmisiones en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10:30 p.m. hora central de México, para que me acompañen, pues vean cómo estoy jugando y pues tengamos también una conversación. Entonces, para que se pasen un rato ahí, pues viendo una sesión de juego y platicando un rato. Y por último, pues también quiero mencionar, agradecerle a todos los que dejaron sus likes en espacios como Evox y Facebook de los podcasts anteriores. Y en el caso del podcast anterior, que pues fue sobre los introvertidos, pues nos dejó un saludo la gente del Life Anime Wow Podcast. Muchas gracias, nada más dice saludos, chavos. Gracias, saludos igualmente de la gente del Life Anime Wow Podcast, que pues si no lo conocen, pues búsquenlo, así se llama, Life Anime Wow Podcast. Es un podcast donde pues hablan de noticias y de reseñas de series de anime, que van de hecho cada semana, dan noticias y actualizaciones de las series de anime, y también comparten sus opiniones sobre pues novedades en el medio del anime y del manga. Entonces también para que la escuchen, y estos pues es un equipo que hace su podcast desde allá, desde Bolivia. Entonces también para que lo escuchen. También pues ya que estamos hablando de recomendaciones, recomendarles otros dos podcasts. Por un lado, Línea Roja Podcast, este podcast que habla específicamente de manga, que también es producido aquí en México, y pues hacen buenas reseñas de diferentes títulos de manga. Y por otro lado, recomendarles también el Badulake, que es un podcast dirigido por Hugo Q,
y que hablan sobre todo de temas geek y de un poco de noticias de cine, de videojuegos, de cómics. Y entonces pues hablan un poco de todo y de anécdotas también personales. Y también el otro podcast que recomiendo son los Mecha Brothers Mecha Brothers, que pues es este podcast dirigido por Kike Kabuto, donde junto con sus varios amigos pues hablan también igualmente de temas geek. Hablan de películas, de series, de videojuegos y muy de vez en cuando de anime. Digo muy de vez en cuando porque ellos pues así que su nicho es más que nada pues videojuegos, películas, y pues en el caso de Kike pues es el que si acaso pues hablará de uno que otro anime muy de vez en cuando. Entonces también para que los escuchen. Y bueno, y pues ya con esto pues cerramos entonces este episodio 270 de Poco Común. Espero que le hayan pasado bien, que les haya gustado el contenido y nos estamos escuchando hasta la próxima. Cuídense.